A partir de este momento, comienza el programa Volver al Camino. Una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, tengan unas muy buenas noches. Somos los Caballeros Templarios, hombres y mujeres, y hoy jueves 9 de enero. Sean bienvenidos a nuestro segundo programa del año. Es un placer nuevamente estar con ustedes y comenzando este nuevo ciclo lleno de energía. Vamos a tener buena música y una llamada. Bueno, que ya en unos pocos minutos nos vamos a conectar hasta Estados Unidos con un reverendo. Vamos a tener una linda entrevista y le agradecemos una vez más por acompañarnos en este inicio de año. Así que quédense con nosotros y disfruten del programa. Y para iniciar, vamos a escuchar el Evangelio de la noche de hoy. Evangelio de hoy, jueves 9 de enero del 2025. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús premió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua poco antes del amanecer y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, para meditar el día de hoy este texto del Santo Evangelio, tan denso y rico en contenido, nos quedaremos con los siguientes 4 puntos de reflexión. En este primer momento, meditemos sobre la frase: y después de despedirse de ellos, se retiró al monte a orar. La oración no siempre es un diálogo entre el creyente y Dios para pedir cosas, sino que también es un momento para dar gracias y celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas. La oración más importante quizás es la que hacemos al terminar, al culminar toda acción y al despedir a nuestros compañeros de camino. En este momento podemos hablar con Dios sobre nuestras penas y dificultades, pero también podemos dar gracias por quienes están a nuestro lado, por quienes son nuestros amigos, por quienes aportan para un mundo mejor. Apartarnos para orar después de estar acompañados significa prolongar esa compañía, ya no con la presencia física de las personas, sino con la presencia espiritual. Esta presencia nos permite trascender las actitudes, palabras y gestos que hemos tenido durante la jornada y de esta forma disponernos para lo que nos espera al día siguiente. Al orar podemos conectarnos con Dios, podemos dialogar con Él de corazón a corazón, podemos pedir su ayuda y su guía. Al orar podemos encontrar la respuesta a nuestras preguntas, podemos encontrar la solución a nuestros problemas, podemos encontrar la paz y la tranquilidad que buscamos. En este segundo punto, analicemos este momento del Evangelio. Ellos, viéndolo andar sobre el lago, pensaron que era un fantasma
y dieron un grito. La escena en la que los discípulos ven a Jesús caminando sobre el lago y lo confunden con un fantasma, llenándose de miedo, nos invita a reflexionar sobre varios aspectos de la fe. Esta reacción humana refleja cómo frecuentemente respondemos con temor ante lo desconocido o lo que no podemos entender. Los discípulos no reconocieron de inmediato a Jesús debido a sus limitaciones humanas. Y esto es notorio en nuestras vidas, pues a menudo vemos cómo nuestras percepciones están nubladas por nuestros miedos y preconceptos, impidiéndonos ver la realidad divina que nos rodea. Aun cuando no lo reconocemos, Él está allí, actuando en nuestras vidas. Debemos estar atentos a la presencia de Dios en nuestras vidas, incluso en formas inesperadas. Esto requiere abrir nuestros ojos espirituales y superar nuestras percepciones limitadas, confiando en que Dios está con nosotros en todo momento. En este tercer punto de la reflexión, meditemos en la frase: ánimo, soy yo, no teman. Es necesario transformar nuestra duda en fe, nuestro miedo en amor y nuestras sospechas en esperanza, porque si somos cristianos, sabemos que Cristo es la verdad y la luz que nos guía. Cuando dice: soy yo, no teman, nos recuerda que no hay error humano que pueda superar el plan salvífico de Dios. Aunque el mundo y nosotros mismos como creyentes nos equivoquemos, nunca el plan de Dios nos engañará. Su proyecto de salvación es indeleble y sin titubeos, que exige fe y confianza. No podemos temer ante las tempestades, turbulencias y vicisitudes de nuestra historia personal y comunitaria. Debemos tener fe en que Dios está con nosotros, que nos guía y nos protege. Debemos confiar en que su plan es perfecto y que nos llevará a donde debe ser. Debemos tener esperanza en que Dios siempre tiene un plan para nuestro bien. Debemos desarrollar una fe y confianza en Dios que nos permita superar cualquier obstáculo, cualquier temor y cualquier duda. En este cuarto punto de la reflexión analicemos la dificultad de los discípulos para entender las acciones de su maestro. Finalmente, el Evangelio refleja la dificultad de los discípulos para entender plenamente los milagros y enseñanzas de Jesús. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces había sido una demostración poderosa del poder de Jesús y de su capacidad para proveer en abundancia. Sin embargo, los discípulos no lograron captar plenamente su significado espiritual. Muchas veces la falta de percepción espiritual. A pesar de haber presenciado milagros asombrosos, los discípulos aún luchaban por comprender quién era Jesús y el alcance de su misión. Esto nos recuerda que la fe no solo se basa en ver milagros, sino en entender su significado más profundo. El Señor hoy nos invita a ver más allá de la superficie y buscar una comprensión más profunda de las obras de su Padre en nuestras vidas. No basta con ser testigos de los milagros, debemos reflexionar y discernir su propósito y enseñanza. Los discípulos a lo largo de su caminar con Jesús continuaron creciendo en su comprensión y fe. Este proceso de aprendizaje es una parte esencial de la vida espiritual. Debemos estar dispuestos a crecer y a profundizar en nuestra fe, permitiendo que Dios nos revele sus verdades a su debido tiempo. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé apertura espiritual y un corazón dispuesto a aprender para reconocer la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Pero tengamos en cuenta que nuestra capacidad para entender las cosas de Dios no depende solo de nuestro esfuerzo, sino también de la gracia divina. Debemos pedirle también a Dios que nos conceda sabiduría y entendimiento para que podamos captar plenamente sus enseñanzas. Que esta meditación nos inspire a buscar una relación más profunda con Dios y a crecer en sabiduría y entendimiento espiritual. Ahora, con ayuda de las siguientes preguntas, analicemos nuestro corazón. ¿En qué áreas de mi vida necesito buscar una comprensión más profunda de la obra de Dios? ¿Estoy tomando tiempo para reflexionar y meditar sobre las enseñanzas y los milagros de Jesús? ¿Cómo puedo cultivar una vida espiritual más profunda para reconocer la presencia de Dios en mi vida diaria? Oremos. Señor,
Tú que te presentas a diario en nuestras vidas, te pedimos que nos concedas la gracia de poder conocerte aún en medio de las tormentas y desafíos. Haz que con la luz de tu Espíritu veamos claramente tus señales y prodigios, y que así se disipen nuestros temores a seguir. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos vamos a nuestro primer corte musical y nos conectamos con la llamada con el reverendo Luis, que ya debe estar esperando que nos conectemos. Las palabras de amor a través de su mirada, el dolor atenaza al joven corazón. Ella le da su amor, pero eso no le basta. Su dolor, sin poder ayudar a un hijo que se ahogaba, decidió, sin pensar en ley o en Dios, solo una razón: su hijo la necesitaba. Le hasta el cielo, de la mano le llevó. El dolor amainaba, él la miró y apretándole la mano sonrió. Su vida se apagaba. Y volviendo de la pausa musical, como comentamos al inicio del programa, está en línea ya el reverendo Luis, con quien vamos a tener una linda charla esta noche. Y como a todos nuestros invitados, le vamos a pedir por favor que se presente. Gracias, muy buenas noches, gracias por la invitación, gracias a Radio María por este espacio que genera para dialogar y para conversar. Efectivamente, mi nombre es Luis Felipe Oliveros, soy ministro de la Palabra y los Sacramentos de la Iglesia Presbiteriana aquí en los Estados Unidos de América. Soy teólogo, especialista en ética teológica y he llevado un recorrido de más o menos unos 20 años caminando en el ministerio, iniciando con la Iglesia Presbiteriana, pasando por la Iglesia Anglicana y pues volviendo a casa a la Iglesia Presbiteriana hace ya unos años, trabajando en la pastoral, trabajando con los colegios también en Colombia, como capellán,
desarrollando trabajo también con adolescentes drogodependientes y haciendo un poquito de trabajo de pastoral de la salud. Es un poco lo que he hecho. Soy capellán también en la Orden del Temple, ya hace bastantes años, y caballero también en la orden. Hermano, por su acento sabemos que no es de Estados Unidos, desde Colombia, ¿no? Habíamos estado conversando. ¿Y cómo es que a usted le llega la vocación de ser reverendo? Le comento esto porque aquí en Santa Cruz no tenemos muchos sacerdotes, ¿no? Y creo que también esto se generaliza en todo Bolivia, porque los últimos que hemos tenido aquí en la capilla han sido del interior del país, ¿no? Y justamente eso reclamamos el domingo pasado al padre, y era pues, ¿no? Y el padre me dice: ustedes tienen la culpa porque ustedes no mandan a su hijo al seminario, no mandan a su hijo ni sobrinos, y a mí me tienen atirantado, que vamos a la novena, que vamos al velorio, que vamos a dar misa allá de enfermo. Me dice: ya yo no tengo vida. Dice: no, manden pues a su hijo al seminario. Entonces esa vocación ya la hemos perdido, ¿no? Y yo me pongo de ejemplo. Bueno, mis hijos, tengo una hija de 20 y un hijo de 16, y obviamente no están siguiendo la vocación de servicio pastoral, ¿no? Y bueno, para aprovechar la pregunta, le estaba comentando, para que más después me responda cómo podemos guiar a nuestros jóvenes para llevarlo a ese camino, y para que usted nos cuente también un poco de su proyecto de vida y cómo llegó ahí. Ok, Dustin, bueno, vamos a hacer la respuesta en dos partes. Creo que el problema de las vocaciones es un problema general. Este es un país donde cada vez se habla menos de Dios y se conoce menos a Dios. Y en estos días, hace un par de meses, yo prediqué para la conmemoración de la Reforma Protestante. Y uno de los problemas que yo planteaba era ese: Dios es el gran desconocido en nuestro tiempo. Y tal vez nosotros mismos tenemos la culpa. Creo que de alguna manera hemos dejado la crianza espiritual de nuestros hijos de lado. Mucho de lo que yo he visto aquí en este país es que las familias han dejado que sus hijos se vayan de la iglesia o no vuelvan a la iglesia, busquen otros caminos espirituales. Y eso ha hecho que las iglesias disminuyan en número. Y hay una expresión que hace por lo menos unos 20 años yo he escuchado, y es: nuestras iglesias se han vuelto iglesias de cabezas blancas. Cuando uno entra a la iglesia, entonces uno ve solamente cabezas blancas. Y uno pregunta: ¿y de dónde voy a sacar los ministerios? ¿De dónde voy a sacar los ministros? Ese es un problema. El otro problema que yo encuentro aquí, particularmente en los Estados Unidos, es que la vocación las personas las están encontrando después de que han terminado su ciclo de vida laboral. Entonces, cuando se pensionan, cuando ya están casi llegando al tiempo de la jubilación, es cuando deciden ir al seminario. Entonces nuestros ministros ordenados no están siendo, no son personas jóvenes realmente. Estamos hablando de personas que ya están en una edad avanzada y que de alguna manera han visto la vocación como una oportunidad para continuar su vida, para seguir activos, pero yo tengo muchas reservas con eso. No estoy diciendo que no se pueda después de cierta edad ser ministro, pero sí creo que necesitamos revitalizar las iglesias y las comunidades. Y eso es parte de las dinámicas y de los problemas que estamos encontrando nosotros. Lo hablo aquí desde la perspectiva de la iglesia presbiteriana. La otra cosa es, en tanto que no hay jóvenes y en tanto que los pastores que están saliendo, los muchachos que están saliendo del seminario son muchachos que ya pasan de los 50 y de los 60 años, pues también eso hace que la iglesia siga siendo una iglesia de cabezas blancas, ¿no? Una iglesia, eso nos está llevando a la crisis. Nos está llevando a la crisis porque finalmente estamos quedándonos
con edificios y no con comunidades. Necesitamos volver a las comunidades. ¿Cómo llegué yo a la pastoral? Bueno, esa es una historia que comienza en mi vida desde que yo tenía 4 años. Yo nací en el seno de una iglesia evangélica y de una iglesia evangélica pentecostal. Mi abuelo, mi mamá, mi tía, bueno, la familia iba a una iglesia evangélica en Colombia. Mi abuelo tuvo una historia interesante porque mi abuelo se ganó una lotería y él, bueno, mi abuela había dicho que si ellos se ganaban algún premio, porque estaban en una crisis económica tremenda, ellos iban a diezmar para construir una iglesia evangélica pobre que había donde vivíamos. Y pues mi abuelo se ganó la lotería. El problema es que mi abuelo no le podía decir al pastor que se había ganado la lotería, porque jugar lotería en el concepto de ellos es pecado. Entonces, mi abuelo dice que se ganó una herencia, que le llegó una herencia, y efectivamente pues hace todo para la construcción de esa pequeña parroquia. Y allá era donde nosotros íbamos. En ese tiempo yo empecé a querer ser pastor. Ahí nació el deseo de ser pastor. Y yo tenía 4 años y yo me aprendía todo el sermón del pastor, todo lo que él decía y cómo lo decía. Y tenía a mi familia diciéndoles el mismo sermón toda la semana, porque toda la semana yo jugaba que era el pastor. Y pues lo que predicaba era lo que escuchaba el domingo en la iglesia. Y entonces mi familia tenía que escuchar lo que el pastor les había dicho 6 días más, porque 6 días más yo les predicaba a ellos. Posteriormente mi abuelo, por razones personales, se alejó de esta iglesia, de esta comunidad pequeña, y volvió a congregarse en la Iglesia Católica Romana. Entonces, ¿qué pasó con Luis Felipe? Pues a Luis Felipe le cambiaron el lugar, mas no le cambiaron el sentido de la adoración. Entonces Luis Felipe a los 6, 7 años ya no hacía cultos en el garaje de la casa, sino que hacía eucaristías en el garaje de la casa. Y de la misma manera me aprendí todo el orden litúrgico, toda la Eucaristía, y usaba las batas de mi mamá como alba y un chal que tenía mi mamá como estola o como casulla, y me armaba de todos los ornamentos y celebraba la Eucaristía. Ese fue un poco parte de mi niñez en ese desarrollo entre una y otra iglesia. Posteriormente, ya siendo más grandecito, tuve más conciencia de lo que realmente quería, y efectivamente lo que yo quería era llevar la vida religiosa. Y ya saliendo del colegio y todo esto, decidí ir al seminario y fui a un seminario presbiteriano. Era un seminario dirigido por coreanos, por presbiterianos coreanos, por supuesto en mi país, y comencé toda la carrera para lograr la ordenación, los estudios, bueno, el examen que se hace, y llegué a la ordenación. He sido un ministro más bien rebeldón, o más que rebeldón, crítico, y eso pues ha hecho que el ministerio mío sea muy activo en función a la defensa de los derechos humanos, en función a la dignidad del ser humano y al ejercicio ético. Creo que el cristianismo es una religión, como decía Dietrich Bonhoeffer, es una religión de lo ético, y el buen cristiano debe ser un ser ético en todo el sentido de la palabra. Qué interesante, reverendo, cómo le llegó a usted la vocación de servicio. Reverendo, ¿y cómo está constituida la iglesia presbiteriana?
por decirle, bueno, yo soy católico, apostólico romano, y bueno, la base está en el Vaticano y de ahí se distribuye para todo el mundo. ¿Y la iglesia presbiteriana cómo está constituida? Bueno, la iglesia presbiteriana se llama presbiteriana porque su sistema de gobierno es a través de concilios y de presbíteros. La palabra presbítero quiere decir anciano. Nuestra iglesia no tiene una confederación mundial. Hay algo que se llama la CEMIR, que es la Comunión de Iglesias Reformadas, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, pero no es propiamente como el Vaticano para la Iglesia Católica Romana. Las iglesias presbiterianas se constituyen por países y son autónomas, son independientes. ¿Qué nos une entre todas las iglesias presbiterianas y las iglesias reformadas? Pues la doctrina reformada. ¿Cómo se administra? Bueno, tiene 4 concilios. Un primer concilio es la Asamblea General, se llama así. La Asamblea General tiene un moderador y tiene unos delegados. En el caso de los Estados Unidos, pues la Asamblea General tiene delegados de todos los sínodos. Por debajo de la Asamblea General están los sínodos, y los sínodos tienen representantes de los presbiterios. Entonces son ministros ordenados y lo que nosotros llamamos ancianos gobernantes. Ahorita voy a hacer un poquito la explicación de qué es un anciano gobernante y de qué es un ministro ordenado para nosotros. Entonces, ese es como el otro concilio, el sínodo. Por debajo del sínodo está el presbiterio. El presbiterio está compuesto por las iglesias locales en un área geográfica y el presbiterio está compuesto por las iglesias. Entonces, la base de este sistema de gobierno, nosotros decimos, este es un sistema de gobierno democrático representativo, porque cada concilio elige sus líderes, elige las personas que lo van a moderar. Nosotros no hablamos tanto de presidir, no tenemos presidentes, tenemos moderadores. Entonces, en una iglesia local, todas las iglesias locales tienen una junta que se llama consistorio. El consistorio está compuesto por ancianos gobernantes. ¿Quiénes son los ancianos gobernantes? Personas de la comunidad, elegidas por la comunidad, para acompañar los procesos administrativos y pastorales de la iglesia. Si habláramos de una empresa, es una junta directiva. Pero estas personas reciben la ordenación de anciano gobernante o de presbítero gobernante, siendo laicos, ¿sí? O sea, digamos, esa es una ordenación laica. ¿Quién modera el consistorio? Pues el consistorio lo modera un ministro ordenado o ministro de la palabra y sacramentos. Nuestra iglesia en Estados Unidos también le llama un ministro docente, un presbítero docente. Entonces es lo que ustedes conocen como el sacerdote, ¿cierto? Que es la persona que ha sido llamada, también entendemos que ha sido llamada por Dios desde el pueblo para servir al pueblo, y que lo único que tiene de especial es que está autorizada para administrar los sacramentos y para predicar la palabra. Por eso se llama ministro de la palabra y los sacramentos. Entonces, esa es la manera como se administra las iglesias presbiterianas. De otro lado, tiene una junta de diáconos que también son ordenados, pero es diferente al concepto de diáconos de la iglesia católica, ¿sí? Que es como un paso, el diácono transitorio es como un paso para llegar al presbiterado. No, para nosotros el diaconado es una orden también laica, y básicamente la junta de diáconos se encarga de las acciones sociales y de misericordia en la iglesia. Bueno, nosotros, ¿por qué lo hemos invitado? Bueno, y por qué lo hemos llamado vía online al reverendo, porque sabemos que del 18 al 25 de enero es la semana de la oración por la unidad de los cristianos. Quería, por favor, reverendo, si nos puede explicar qué es la semana de oración que llevan a cabo siempre ustedes a comienzo de año. Bien, la semana de oración por la unidad de los cristianos
Tiene varias connotaciones y varios tintes. Uno es precisamente el concepto de unidad, ¿no? Cuando uno mira el mundo, hay muchas formas de ver el cristianismo, hay muchas formas de ver la cristiandad, pero Cristo es el mismo, Dios es el mismo, el nacimiento virginal es el mismo para todos nosotros. Entonces, hay muchas cosas que nos unen, muchísimas cosas más que nos unen. Son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. Sin embargo, históricamente, el cristianismo ha tenido quiebres y ha tenido cismas. Quiebres y cismas que han dejado profundas heridas en la humanidad, que nos ha dejado mal. Las luchas entre católicos y protestantes se dieron por mucho tiempo. Y creo que la historia nos da un momento y un tiempo, o en un momento y en un tiempo más bien la posibilidad de entrar en diálogo, y de entrar en un diálogo reconciliatorio. Entonces, eso nos permite reconocernos y conocer la riqueza espiritual que hay en las otras tradiciones. En ese sentido, la reconciliación, parte de las reconciliaciones importantes que se han dado en los últimos años, han sido las de luteranos con católicos, por ejemplo, la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica, y ha sido la de la Iglesia Luterana y la Iglesia Católica con la Iglesia Menonita, porque han sido tradiciones que a partir de la Reforma Protestante tuvieron unos quiebres, dejaron unos quiebres bien profundos, y sobre los cuales fue necesario comenzar a hablar. Hay otras cosas doctrinales en las que, cuando hablamos de interreligiosidad, ecumenismo, libertad religiosa, decimos, eso no nos compete juzgarlo, son visiones diferentes de ver diversos temas de la espiritualidad cristiana, pero sí creemos que es importante unirnos cada vez más en lo que nos compete y procurar trabajar por un mejor ser humano. Si, como decía Karl Rahner, teólogo católico por cierto, si nosotros encontramos en Jesús al ser humano más perfecto, y él decía, un ser humano tan perfecto, tan profundamente perfecto, tiene que ser divino, y es a él el que seguimos, es a él el que seguimos los presbiterianos, los católicos, los luteranos, es a ese ser humano perfecto que es divino, tan perfecto que es divino. Ese es nuestro ejemplo a seguir, y es el que nos enseñó también a reconciliarnos y a vincularnos los unos a los otros. Reverendo, y entre las preguntas que nos llegan acá vía Facebook, nos dice cómo fue que el reverendo Luis Felipe llegó a Estados Unidos. Bueno, yo no llegué por el ministerio, yo llegué porque me enamoré. Entonces, a través de una entidad que se llama la Alianza de Iglesias Presbiterianas y Reformadas de América Latina y el Caribe, AIPRAL, conocí a quien hoy en día es mi esposa. Ella vivía aquí en los Estados Unidos y bueno, nos enamoramos, nos conocimos, nos enamoramos y empezamos a hacer todas las gestiones para que yo estuviera acá. Y ese fue el medio, si se puede decir así, que Dios usó para que yo estuviera aquí en los Estados Unidos. Reverendo, y el tema del celibato, entonces, en la iglesia presbiteriana, ¿cómo es que se lleva? O, bueno, con lo que nos explica, obviamente entre sus reglas no está el celibato. No, y casi que en ninguna de las iglesias protestantes tenemos nosotros toda la libertad para casarnos, tener hijos, por supuesto en acuerdos de fidelidad, en acuerdos de lealtad,
Pero creo también que eso nos genera una libertad, una libertad eh, en nuestro diario vivir y en nuestro relacionamiento con las personas, ¿no? Entonces, para nosotros nos brinda mucho descanso poder estar tranquilamente con nuestra pareja y participar de la vida, de la fe, junto con nuestra pareja. En el caso particular mío, mi esposa es anciana gobernante de la iglesia y ella también predica, ella también desarrolla alguna parte del ministerio, no es ministro ordenado, pero desarrolla una buena parte del ministerio. Reverendo, y aprovechando que ya se viene la semana de la oración, nos gustaría que por favor nos dirija una. Por supuesto, podemos hacerla e invitamos a toda nuestra audiencia que se una con nosotros en esta oración, hoy particularmente por la unidad de los cristianos y en un mundo tan congestionado por la guerra. Creo que es importante orar no solamente por la paz de los cristianos, sino por la paz del mundo. Oremos. Dios de amor y de bondad, Dios de misericordia, Dios de paz. Venimos ante tu presencia, Señor, reconociendo nuestras debilidades, nuestras luchas, seguramente nuestra carnalidad también. Pero venimos buscando tu amor y buscando tu paz y tu misericordia. Te damos gracias porque nos permites estar en este momento, en este lugar, y porque nos permites conectar con muchas personas de diferentes credos, de diferentes expresiones cristianas, para rogar por nuestra unidad. Gracias por lo que has hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias porque has resucitado, venciendo la muerte para darnos vida en abundancia a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para que nosotros podamos cada día unirnos más como cristianos, encontrar los puntos de convergencia, lo que nos conecta, reconciliarnos entre nosotros para que el mundo se pueda reconciliar contigo. Y mientras nosotros nos reconciliamos, pedimos por la paz del mundo. Pedimos, Señor, para que la justicia sea una realidad, para que cesen las guerras, para que la vida y la dignidad de la vida sea el valor más grande que todos los seres humanos puedan respetar. Oramos, Señor, para que el mundo te pueda conocer, entendiendo que el mundo te conoce a través de nosotros. En consecuencia, oramos, Señor, por nosotros, para que podamos ser tu voz, tu rostro, tus manos y tus pies. Por Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Amén. Ahora los voy a invitar a una pequeña pausa musical y volvemos con la entrevista con el reverendo Luis Felipe. Desde antes de nacer, tú me amaste y me amas aún. Tú mi vida la cuidas aún. Y día a día me llenas de tu bendición. Y siento que podré abrir mares y mover el sol. No temer caer en tentación. Porque tu gracia está en mí, sin duda yo sé que aún hoy tú estás conmigo y no me abandonas. A tu lado estaré, en ti confiaré, porque tú eres mi redentor. Aún hoy yo siento tu amor, tu presencia en mi corazón. A mi vida le dio una razón y me emociona sentir toda tu bendición. Y siento que podré abrir mares y mover el sol. No temer caer en tentación.
porque tú estás aquí, Señor. Cubres mi vida con tu amor. Constante en oración me mantendré para escuchar tu voz, porque fiel es tu amor. Te honraré, Señor, y confiaré en ti, oh Dios. Aún hoy tú estás conmigo y no me abandonas. A tu lado estaré, en ti confiaré, porque tú eres mi redentor. Aún hoy tu amor me llena de luz y verdad. A tu lado estaré, en ti confiaré, porque tú eres la salvación. Aún hoy. Volviendo de la pausa musical, reverendo, le quiero hacer la pregunta de cómo hacer llegar a los jóvenes o a las parejas jóvenes que vuelvan a la iglesia con sus hijos. Como le comentaba del día de domingo, las anécdotas entre los asistentes a la misa, había una pareja de jóvenes con una niñita en brazos, y en un momento de esos la niña lloró. Realmente no molestó a nadie, pero ellos se sintieron incómodos y agarraron y se salieron. No, porque la niñita se incomodó, porque usted sabe, es muy poco divertido para un niñito de 2 o 3 años estar sentado 1 hora ahí. Como le comentaba, ellos salieron y ya no volvieron. Reverendo, ¿qué consejo usted nos daría para que, bueno, no le digo que ya no vuelvan a pasar estas cosas, ¿no? Pero ¿qué acciones tomar para que la gente otra vez vuelva a la iglesia? Bien, gracias. Bueno, yo creo que hay 2 o 3 cosas importantes. Una, necesitamos volver a llevar la espiritualidad a nuestros hogares. Una de las cosas con las que yo me he encontrado es que muchas veces nos volvemos cristianos domingueros. Y cuando digo cristianos domingueros es porque vamos al servicio, disfrutamos de la adoración, escuchamos el sermón. A veces dicen, por favor, pastor, no se demore tanto en el sermón. Pero salimos y seguimos la vida cotidiana, olvidando nuestra vida devocional. Yo creo que necesitamos volver a llevar la devoción a las casas. Necesitamos hacer, el año pasado en Pentecostés, invité a mi familia que me acompañara a predicar. Entonces yo cambié el formato de la predicación. Eso fue una cosa loca que se me ocurrió. Y le dije a mi hija y a mi esposa, dijo, vamos a hacer la predicación entre nosotros. Y vamos a hacer la predicación como si fuera una entrevista, como esto que estamos haciendo acá. Una especie de entrevista. Y Hannah, se llama mi hija, va a hacer algunas preguntas que Leti y yo vamos a contestar. Y dentro de la enseñanza para ese Pentecostés, la conclusión a la que llegábamos con la familia o desde la familia pastoral era la iglesia, la comunidad, es una gran familia. Pero la casa, la familia, debe ser una pequeña iglesia. Debe ser una pequeña comunidad de fe. Si nosotros no vivimos la fe en nuestros hogares, nuestros hijos se van a ir detrás de otras espiritualidades. Tú hablabas ahorita del celular, de los phones. Eso los va a consumir. Y detrás de la pantalla del celular hay muchas filosofías, hay muchas expresiones, hay muchas espiritualidades, entre comillas, y no todas son buenas. Entonces, si no tenemos ese tiempo en familia, difícilmente vamos a lograr constituir personas que amen a Dios, ayudar a nuestros hijos, hijas, en ese proceso. Va a ser muy difícil. Pero la otra cosa tiene que ver con la actitud nuestra en la iglesia, ya en la comunidad de fe.
Y esa es una pregunta que hice ahorita en Adviento a mi comunidad. ¿Cómo nosotros estamos procurando conectar con los jóvenes? Hace un año atrás, cuando yo estaba empezando la pastoral en el lugar donde estoy, yo me reuní con los jóvenes. Nosotros tenemos un grupo de 10, 12 jóvenes más o menos. Y estos 10, 12 jóvenes, pues no asisten constantemente. Aquí hay otras realidades. Los jóvenes tienen que trabajar para ayudar a sostener a sus familias. Trabajan los sábados, trabajan los domingos. Entonces, en un tiempo que sacamos, dijimos, vamos a comer una pizza y vamos a hablar con los jóvenes. Y pensando yo en cómo conectar con ellos, qué hay que hacer, una de las preguntas que hicimos, porque era además lo que el consistorio también quería saber, es ¿qué le cambiamos al culto? ¿Qué le cambiamos al servicio de adoración? Y esos jóvenes nos dijeron nada. A mí me gusta el servicio de adoración como es, a mí me gusta el culto como es. Es más, yo voy a otras expresiones religiosas que tienen orquesta, bueno, y yo no me siento en una iglesia. Eso lo decían los jóvenes de mi iglesia. Entonces, yo decía, bueno, el problema no está definitivamente en la forma, ¿sí? El problema va más allá. Y en estas reflexiones que he venido teniendo, he estado muy preocupado en función a cómo nosotros estamos conectando con los jóvenes y cómo estamos conectando con los niños. Yo no sé si eso pasa allá, pero aquí se perdió la escuela dominical. Nosotros tenemos escuela dominical, pero en la medida que hay menos niños, pues ya no se hace la escuela dominical. Yo le dije a la iglesia, vamos a hacer un pequeño devocional antes del sermón para adultos con los niños. Y siempre le digo yo a la gente, traigan a los niños. Y hubo un tiempo que había un niño sentado conmigo en el altar y a ese niño yo le daba el devocional. Hoy en día tenemos 3, 4 niños y yo le digo a la gente, traigan a sus hijos, porque si ustedes no los traen, ellos no van a aprender a adorar, no van a aprender qué significa venir a la iglesia. Pero traer a los niños tiene unas consecuencias y es un poco lo que tú decías. Hay un baby en la iglesia, el más pequeñito. Él me conoce desde que estaba en la barriga de la mamá. La mamá toca el piano en la iglesia y entonces cuando yo predico, él predica conmigo. Y la abuela dice, pastor, cuando usted sube la voz, el niño sube la voz. Eso es parte de la belleza de tener niños en la iglesia. Hay otro niño que un día salió corriendo. Nosotros tenemos un proyector donde están las oraciones, los cantos y todo, y salió corriendo a hacer las palomitas y a hacer las figuritas en el proyector. Y yo le digo a la gente, esa es la belleza de tener niños en la iglesia. O sea, si nosotros queremos tener todo absolutamente solemne, si nosotros queremos tener un culto pues serio, no podemos tener niños y no podemos tener jóvenes. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo estamos conectando con ellos? Sin que se pierda, por supuesto, el respeto y sin que se pierda la solemnidad, pero ¿cómo nosotros estamos conectando con ellos? ¿Cuál es nuestra mirada cuando llega un joven con arete, con tatuado, con la rasta? ¿Cómo es nuestra mirada hacia esos jóvenes? Porque a veces nosotros decimos, queremos tener jóvenes en la iglesia, pero cuando llegan, lo primero que miramos es cómo está vestido. O le miramos si tiene piercings. No, cómo nosotros conectamos con ellos. Y cómo vemos también en ellos una oportunidad para la iglesia. Si nosotros no cambiamos la mirada hacia los jóvenes y hacia los niños, ellos van a venir, se van a cansar y se van a ir. Cuando nosotros cambiamos la mirada, ellos van a empezar a sentirse amados. Entonces ya no van a necesitar el combo de la esquina, ni van a necesitar el alcohol, ni van a necesitar las drogas, porque aquí hay una comunidad que me ama tanto como mi familia y en muchas ocasiones mejor que mi familia.
Entonces, pienso que ese es el camino. Ese es el camino, digamos, no es la solución, es el camino que va abriendo, ¿cierto? Como cuando uno va a entrar por el monte y empieza, ese es el primer machetazo para abrir el camino. Muchas gracias, reverendo. Sí, compartimos los mismos problemas, así como lo que usted decía, el tema de esto mucho marca a veces a las personas, pero ha cambiado, por suerte, la iglesia. Usted es de acuerdo, como usted dice, al quien dirige, gracias a Dios. Nosotros, bueno, con los padres que hemos compartido en la capilla María Magdalena aquí en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, hay una hermana mayor en nuestra comunidad y ella siempre dice, aquí son bien aceptados todos. Esto le decía porque como tengo varios amigos de nuestra comunidad, de nuestro grupo, que son con el pelo largo y tienen tatuajes, pero muchas veces estos hermanos son más colaboran o ayudan más que muchas, como dicen, beatas que andan con su Biblia o su velo en la cabeza, ¿no? Reverendo, y volviendo nuevamente a la entrevista, usted al comienzo nos decía que era capellán de la Orden de los Templarios. ¿Nos podría explicar qué es ser un capellán? Por supuesto, la palabra capellán en cualquier orientación que le demos nos va a llevar al servicio. Y el capellán en la Orden del Templo es una persona que acompaña y que sirve en los procesos espirituales, en los procesos de la palabra, a los hermanos de la orden y en las actividades incluso que están por fuera de la orden, ¿no? Porque la orden no solamente es un grupo de hombres y mujeres que se reúnen allá enclaustrados a hablar cosas raras. No, la orden tiene una visión o una expectación social importante, y creo que para mí como templario eso es mucho más importante incluso que lo que hacemos adentro. Es lo que proyectamos afuera, lo que llevamos afuera, es la esperanza que podemos llevar al mundo que está tan necesitado. Entonces, desde esa perspectiva, el capellán acompaña los procesos espirituales y los acompaña a partir de su experiencia de fe y a partir de los principios de la orden. Reverendo, una pregunta, ¿y usted desde cuándo fue nombrado capellán o desde cuándo pertenece a la Orden de los Templarios? Bueno, yo creo que tenemos que mirar registros, pero yo estoy pensando que es más o menos hacia el año 2010, si la memoria no me falla, 2010 o 2012, que hago parte de la orden, y siendo parte de la orden también llegué a la capellanía, porque cuando yo llegué ya mi vida era una vida de religioso. Reverendo, y ya como finalizando la entrevista, y no sin antes preguntarle cómo fue su primera llegada ahí a Estados Unidos, al sueño americano, al país de las oportunidades. Eso le quería preguntar, que no, esa era la pregunta que no le hice al comienzo cuando usted nos estaba explicando de cómo fue que usted se hizo sacerdote. Bueno, es interesante porque yo nunca pensé venir a los Estados Unidos a vivir. Siempre pensé que iba a estar en Colombia y que iba a estar trabajando pues con mi gente allá. No estaba en mis planes, como te digo, vine porque me enamoré y las cosas se dieron. Sin embargo, el proceso de la llegada a los Estados Unidos fue un proceso largo, porque yo entré por una visa que es la visa K1, que es la visa de prometido o la visa fiancé. Nosotros tuvimos que esperar más de un año para que se nos aprobara la visa. Cuando llegué aquí fue curioso porque, bueno, yo llegué, yo no domino el inglés, yo apenas hago chapaleitos en el idioma, y yo venía con mi hija. Mi hija hablaba un poquito más que yo, ella ya habla bien, yo voy en el camino, ella ya va mucho más avanzada, pero pues digamos que ella entendía más de lo que yo podía entender. Y bueno,
hice la fila para migración y yo conté los oficiales de migración que habían como 4 o 5 oficiales de migración. Dije, de los oficiales de migración que hay, ese habla español, ese habla español, ese habla español, ese no habla español. Y yo iba pensando y diciendo, Señor, que me toque el que me habla español. Pero fue como si hubieran hecho un sorteo. Cuando dijeron next, preciso me tocó el que no habla español. Y entonces fue curioso, fue chistoso. Yo llegué aquí a la casa diciéndole, no, hay cinco oficiales que hablaban español y preciso a mí me tocó el que no habla español. Y tuve que hablar con él y él no entendía realmente lo que nosotros queríamos decirle. Yo iba con una carpeta, porque además de la Embajada de Colombia, uno llega con una carpeta que le dicen, usted no la puede abrir, usted no puede, eso tiene que llegar en perfecto estado, y él no le ponía cuidado a la carpeta. Cuando pasó otro oficial, le dijo, no, deje y tómele las huellas y yo me los llevo. Y entonces él nos dijo que lo siguiéramos. Y la primera cosa curiosa fue esa, que me hubiera tocado el que solo inglés. Y la segunda cosa que sucedió chistosa fue que cuando él nos hizo bajar por un ascensor, cuando uno viene a los Estados Unidos, entonces siempre le tiene miedo al cuartico pequeño, ¿no? Que lo van a llevar al cuartico pequeño. Y lo primero que yo pensé fue, cónchale, me van a llevar al cuartico pequeño. Pero afortunadamente no, realmente nos bajaron, el oficial tomó mi carpeta, se la pasó a otro oficial y allá pues nos hicieron el visado y ya fue todo salió bien. Cuando llegamos al carrusel, las maletas ya estaban por allá en una esquina, lejitos, o sea que eso quiere decir que nos demoramos bastante en entrar. Pero esa fue un poco como la bienvenida a los Estados Unidos. Después comenzó toda una serie de aventuras, digo yo, en la medida en que es otra cultura, es otra forma de ver la vida. Hay muchas cosas que se tienen que aprender cuando te trasladas de país, y cuando el traslado de país es en otro idioma, son muchísimas más las cosas que debes aprender. Qué bien, reverendo. Mira, el tiempo, como decimos, es muy corto aquí en la radio y lastimosamente voy a tener que despedirme y mandar un mensaje a todos los hermanos que nos están escuchando. No, a ti muchas gracias, por supuesto a la orden muchas gracias, a la iglesia muchísimas gracias y a toda la audiencia de Radio María, un abrazo enorme, un abrazo cristiano, un abrazo presbiteriano, un abrazo interreligioso y ecuménico que nos permita y que nos alcance para encontrar la paz entre todos nosotros. Bendiciones para todos y para todas. Hermanos, la hora del programa ha terminado. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos escuchamos el próximo jueves.